Eh, es en relación a otro fármaco, es otro estudio que vamos a analizar. El estudio se llama heparina de bajo peso molecular y mortalidad en pacientes enfermos de manera aguda. Quisiera, antes de dar pie al análisis de la publicación, solamente señalar estas publicaciones previas. Miren, en esta publicación escandinava, en esta de Estados Unidos y en esta del Reino Unido, en diferentes estudios de necropsia encontraron que la mortalidad o que muchas de estas necropsias eran por embolia pulmonar fatal de origen médico. El 83% fue patología médica en este estudio, en Estados Unidos el 59% y en el Reino Unido 81%, y casi todas ellas venían del sistema venoso inferior. Fueron las que en promedio el 75% de las embolias pulmonares de estos tres grandes estudios se encontró que la embolia pulmonar fatal era por causas de origen médico, es decir, eran pacientes no quirúrgicos, y el número de casos de necropsias que generadas por muerte por embolia pulmonar oscilaba entre 5 y 15%, en promedio es un 10%. En México, en el Hospital General del Centro Médico Nacional, en el año 63-70 también se hicieron 1000 autopsias y ahí el 10% de las muertes fue embolia pulmonar. Ahí sí no se hizo la diferenciación si eran de origen médico, si eran de origen quirúrgico. En esta otra década, en el Hospital General y en el de especialidades, del 81 al 90, es otra década, ahí hicieron 1686 necropsias y el número de necropsias que eran generadas por embolia pulmonar fue el 15%, tampoco les sé decir si fueron médicas o patología quirúrgica. Y recientemente, 1998 a 2007, otra década, ahí ya nada más fueron 591, saben que ya no hacemos casi autopsias en México, antes me sorprende que el Centro Médico Nacional tenga todavía pues un número aceptable, o tal vez no el apropiado para formar patólogos, no sabría decirlo, pero ya muy bajo pues. Pero fíjense, nuevamente, a pesar de que son menos, anda en 16%, 16.78, casi 17%, lo cual habla de que no ha disminuido, que por lo menos se mantiene el número de muertes por embolia pulmonar. Quisiera también comentar en que en este metaanálisis, en el que se comparó heparina de bajo peso molecular contra heparina no fraccionada, fueron 51 estudios y se analizaron 48.600 enfermos. En ese estudio, en ese metaanálisis de 48.000 enfermos, se encontró que cuando se utilizaba, pues aquí en se vio que la heparina de bajo peso molecular tenía mejores resultados clínicos en relación a enfermedad tromboembólica venosa que la no fraccionada, pero lo que quería mostrar no era eso, sino simplemente que a pesar de que tenían ambas heparinas, podía existir la enfermedad tromboembólica venosa. Y en este estudio de sobrevida, a 110 días, en esta curva de Kaplan-Meier, en el que se comparó, es el estudio Medenox, en el que se comparó placebo contra heparina de 20 miligramos o enoxaparina de 40 miligramos, se demostró que la dosis de 40 miligramos era superior a 20 miligramos porque 20 miligramos se podía comportar más o menos con el placebo, y aquí podemos ver la probabilidad de sobrevida en este grupo de enfermos con placebo y con enoxaparina, y fue la razón por la cual utilizamos en pacientes de origen médico 40 miligramos y no 20. Y en esta publicación, este es un metaanálisis, son varios estudios en los que se señala, es el estudio Artemis, el estudio Medenox y el estudio Prevent, en el cual, en el estudio Artemis, que se analizó fondaparinux contra placebo, se demostró una disminución del riesgo relativo de 46.7% de enfermedad tromboembólica venosa. En el estudio Medenox se disminuyó 63% el riesgo de enfermedad tromboembólica cuando se comparó enoxaparina contra placebo. Y en el estudio Prevent, que fue dalteparina contra placebo, disminuyó el riesgo relativo de enfermedad tromboembólica 45%. ¿Qué quiero mostrar con estas tres publicaciones? Que la enfermedad tromboembólica, cuando se
se analizaba placebo contra fármaco, contra cualquiera de estos 3 fármacos, mostró en los 3 disminución del riesgo relativo de la enfermedad tromboembólica. De tal manera que las guías actuales recomiendan que cuando tenemos, cuando no se usa profilaxis en pacientes de alto riesgo, hay una posibilidad de hacer enfermedad tromboembólica o embolia pulmonar si no se usa tratamiento, y por tanto en pacientes de alto riesgo estas son las recomendaciones de tratamiento, ¿sí? Bien. Aquí está demostrado nada más el NNT, el número necesario a tratar, que por cada 10 casos que yo trate con enoxaparina, tengo un efecto benéfico extra que si no le diera tratamiento. Que cada 45 cuando use dalteparina contra placebo. Y de 20 cuando utilizo fondaparinux contra placebo. Nada más, hasta ahí. Y bueno, esto es Medenox, me los voy a saltar estos. Bueno, en este estudio de profilaxis con anticoagulantes para prevenir trombosis venosa profunda sintomática en pacientes médicos, por eso lo puse, porque es pacientes médicos hospitalizados, tiene una N de 19.958 enfermos, es un metaanálisis de 9 estudios aleatorizados, y se comparó heparina no fraccionada, bajo peso molecular y fondaparinux, y se demostró disminución del riesgo relativo para cualquier evento de embolia pulmonar en punto 43, embolia pulmonar en punto 38, trombosis venosa sintomática punto 47, y por supuesto si hubo más hemorragia. Bien, las revisiones han demostrado definitivamente que sí pueden, además de que son benéficas, pues pueden tener más hemorragia el uso de los anticoagulantes como es esperado, ¿no? O de los antitrombóticos. Y aquí vemos la comparación en estos 3 estudios de la disminución del riesgo relativo cuando se utiliza heparina no fraccionada contra enoxaparina, o heparina no fraccionada contra enoxaparina, y aquí heparina no fraccionada contra enoxaparina. Son 3 estudios en los cuales se ve el porcentaje de disminución del riesgo relativo, aquí en un 86%, aquí en 19% y aquí en 43%. Pero en todas ellas vemos comparación de un fármaco contra otro fármaco, a partir de que se supo que la enfermedad tromboembólica puede producir muerte. Y en este metaanálisis en el que se comparó el tratamiento farmacológico más tratamiento mecánico contra puro tratamiento mecánico, se demostró una disminución, estuvo en favor pues del grupo de tratamiento, ¿no? De tal manera que las recomendaciones pues también no farmacológicas son movilización temprana, medias de compresión graduadas, compresión neumática intermitente, pero las 2 primeras nunca como medida única, sino como una alternativa o como un adyuvante. La única que puede ser como medida única, compresión neumática intermitente, cuando está contraindicada la anticoagulación. Y medias de compresión graduada, pues si no contáramos con compresión neumática intermitente. Al final me voy a ir a esta tabla que no alcanzan seguramente a ver, pero al final la comento. Esta es la publicación. Heparina de bajo peso molecular y mortalidad en pacientes agudos. Eso, la metodología, bueno, fueron, primero que nada, bueno, los autores son de mucho renombre y de conocimiento en la materia, ¿no? Tienen múltiples publicaciones al respecto. Entonces el estudio se llamó Lifenox y fue un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, del efecto de enoxaparina contra placebo. La enoxaparina se aplicó 40 miligramos al día, administrados 10 más menos 4 días en pacientes y que usaron calcetas de compresión graduada. Y el grupo control, nada más las calcetas de compresión graduada. Los países que participaron: China, India, Corea, Malasia, México, Filipinas y Túnez.
Sí hay varios países, pero no está representativamente todo el mundo, me parece. Resultados. Se analizaron 8.300 pacientes que fueron aleatorizados, 4.017 al grupo de placebo más medias y 4.136 al de enoxaparina más medias. La tasa de mortalidad fue de 4.9% para enoxaparina y de 4.8% para el grupo de placebo. Y la tasa de hemorragia fue de 0.4% para el grupo de enoxaparina y de 0.3% para el de placebo. Y aquí diría el doctor Vázquez de Anda, entonces, ¿qué? ¿Funciona o no funciona? Porque es la pregunta que luego muchos de nosotros nos hacemos. A ver, ¿qué es lo que quieren decir los autores? ¿Ustedes creen? Bueno, las conclusiones. El uso de enoxaparina más calcetas elásticas con compresión graduada, comparada con el uso de calcetas de compresión graduada sola, no se asoció a reducción en la tasa de mortalidad por cualquier causa en pacientes hospitalizados no quirúrgicos. Entonces, ¿qué nos quieren decir? ¿Es real eso o no es real? A ver, ya que hoy, ¿alguien quiere opinar antes de que... ¿No les llama la atención nada en el estudio? ¿No les llama la atención que cuando está plenamente demostrado que el riesgo de trombosis venosa existe cuando no se da tratamiento, sea un estudio doble ciego controlado con placebo? Si usted fuera a ser el enfermo, ¿aceptarían entrar al estudio donde que les digan, tienen riesgo de trombosis? ¿Van a usar medias o van a usar antitrombótico? Son enfermos agudos. Acuérdense que los enfermos agudos tienen riesgo. ¿Aceptarían? Bueno, el primer defecto que yo le veo a este estudio es que si yo estoy en algún comité de ética, por ejemplo, si a mí me tocara que me presentaran este trabajo, yo no lo hubiera aceptado para empezar. Porque si se compara, que es válido compararlo, es correcto, es bueno, pero debe ser contra estándar de oro. Y estándar de oro es heparina contra otra heparina o contra otro anticoagulante, pero no contra placebo. Segundo, ¿qué países entran? China, India, Corea, Malasia. Lamentablemente aquí estamos nosotros, México, Filipinas y Túnez. Pero yo me pregunto, ¿por qué no está Estados Unidos ahí? ¿Por qué no está el Reino Unido? ¿Por qué no está Francia? ¿Por qué no está España? ¿Por qué no están países de primer mundo? Pero bueno, eso no es la preocupación solamente de este estudio. Primero yo a lo mejor ahí me hubiera quedado duda. Pero fíjense, lo que me llama la atención, se analizan y dicen tasa de mortalidad de 4.9 y 4.8. Entonces, ¿son iguales? Sería la pregunta. En el análisis estadístico dice, nosotros estimamos que con 3.944 pacientes en cada grupo, el estudio tendría 90% de poder para mostrar una reducción del 25% con enoxaparina, tomando un riesgo de muerte por cualquier causa a 30 días de 7% en el grupo placebo y a 2 colas de 0.05. Asumiendo que nosotros seríamos capaces de evaluar una pérdida de 5%, nosotros estimamos que fueran 8.300. Sin embargo, en el análisis de resultados dice la tasa de muerte por cualquier causa a 30 días fue de 4.9 en el grupo de enoxaparina contra 4.8 en el grupo placebo. Y dice, con la tasa de muerte del grupo placebo de 4.8 más que de 7% originalmente anticipado, nuestro estudio tuvo un poder de 77%. El poder que se recomienda como mínimo para que un estudio de estos pueda tener validez es de 80%. Entonces, el poder era solo de 77 para detectar un 25% de reducción en la tasa de muerte por cualquier causa. Y era el poder de 57% si fuera para detectar una reducción del 20% del riesgo. De tal manera que de acuerdo a esto, el poder necesitaban haber metido mayor número de enfermos, tal vez para alcanzar el poder que se requería y poder concluir lo que concluyeron.
A lo mejor vuelve a salir lo mismo, no lo sé, pero en este momento no se podría concluir con esos resultados. Aquí está cómo se asignaron, está exactamente lo que se señala, los 8,392, quedaron 4,145 en un grupo, 4,174 en otro, se perdieron 9 en este grupo, se perdieron 3 aquí, que las pérdidas esas no me preocupan mucho, sin embargo, no alcanzó el poder estadístico, número 1. Ahora, suponiendo que hubiera alcanzado el poder estadístico, un estudio controlado aleatorizado es bueno y muy bueno. Sin embargo, en ocasiones, para tomar decisiones importantes, se requiere a veces más que un estudio clínico controlado. La Agencia de Evaluación Tecnológica considera estos niveles de evidencia para los estudios: metaanálisis, estudio clínico controlado aleatorizado de N grande, estudio clínico controlado aleatorizado de N pequeña, no aleatorizados y estudios de cohortes. En ese nivel de más importante, primero el metaanálisis, porque reúne mayor grupo y hay una metodología. Hay una metodología para analizar todos estos estudios que reúnan las mismas características metodológicas. Y en determinado caso, que hubiera sido positivo, lo correcto tal vez es incluirlo en un metaanálisis que reúnan las mismas características para ver si se obtienen los mismos resultados, porque la mayor parte de estudios estaban mostrando cosa diferente, ¿no? Y bueno, estos otros estudios pues son ya con menos peso, pero también tienen su valor. Entonces, muy importante al evaluar artículos, primero, cuando queramos evaluar un artículo de calidad, primero hay que ver si fueron, sobre todo si estamos hablando de tratamientos, si fueron asignados al azar, si la evaluación fue ciega, si la intención a tratar fue por protocolo, o porque en ocasiones se hacen por protocolo y entonces yo trato de proteger nada más mi protocolo, no realmente que todos los aleatorizados sean los analizados, como debe de ser. Y que las pérdidas de seguimiento no sean tan importantes que repercutan en los resultados. ¿Y cómo voy a evaluar la efectividad de los fármacos? Con menor riesgo relativo, con menor intervalo de confianza, cuando tenga una P significativa y que la heterogeneidad sea cercana a 1. Esos serían los puntos a analizar. Ya había comentado que publicaciones les enseñé. En relación a enfermedad tromboembólica les dije 1 millón, ¿cuántas? 1.800.000 publicaciones en Google y 50 y tantas mil en PubMed. Entonces, pero pueden ver muchas bases de datos donde tengan algunas otras publicaciones entonces es muy importante pues hacer un análisis crítico de la literatura porque pueden encontrar millones de publicaciones y no necesariamente de calidad. Aún en revistas de mucho prestigio pueden pasar cosas y aún con investigadores de mucho prestigio pueden pasar cosas. Entonces hay que ser muy críticos. Entonces, para la toma de decisiones en clínica, muy importante, evaluar la calidad metodológica de los estudios, la magnitud del efecto del fármaco, el estimado de la magnitud en la población, porque no necesariamente que a veces puede esto variar, y que haya consistencia de los estudios para el fármaco, no que uno sí, uno no. A veces cuando hay estas diferencias, que en uno sí hay resultados, en otro no hay, entonces se hace un metaanálisis y se revisa con una metodología apropiada el resultado final porque la N es mucho mayor. Bien, ¿qué concluyo yo de este artículo? Primero, me llama mucho la atención que el estudio es en países de tercer mundo y en países denominados en vías de desarrollo. No son países de primer mundo y no son representativos de lo que es el mundo. México trabajó con 5.6% o 4.5% del total de los pacientes, pero de todas maneras tuvo pacientes. No tenía el poder para sacar las conclusiones que señalaron, ya que no fue estadísticamente significativo y por lo tanto considero que es un estudio no concluyente. Y recuerdo nuevamente, la medicina basada en evidencias es la integración de la mejor evidencia investigacional con la pericia clínica, los valores del enfermo y sus circunstancias. Muchas gracias. Le pido a los